¿Usted quiere que Jesucristo se manifieste en su vida? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos estuvieron en la clase dominical? Gloria a Dios. Para que Jesús se manifieste en su carne mortal, tenemos que saber que ya no vivimos nosotros, sino vive Cristo en nosotros. En Gálatas 2:20 nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Jesucristo se entregó por amor a nosotros. Lo que vivimos en nuestros cuerpos ahora, en esta carne mortal, dice que ya no lo vivimos porque nosotros queremos vivirlo, sino para que Jesucristo se manifieste en nuestras vidas. Porque lo vivimos en la fe del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios. Amén. ¿Usted tiene fe? Gloria a Dios, porque nosotros estamos aquí, ¿verdad, mis amados hermanos? No es por vista, sino por fe, creyendo de que Jesucristo va a cambiar nuestro lamento en baile, nuestra tristeza en alegría. Creyendo que Jesucristo se va a manifestar en nuestras vidas cuando nosotros padezcamos juntamente con Él. Ya que nosotros, mis amados hermanos, solo somos esos vasos débiles y frágiles para que el poder que opera en nosotros no sea de nosotros, sino para la gloria de Dios. Que sea de Dios el poder. Por lo tanto, tenemos que llevar en nuestros cuerpos por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Cuando llevamos la muerte de Jesús, en Romanos 8:17, ahí nos habla cuando nosotros llevamos la muerte de Jesús, porque nosotros somos herederos de Dios y coherederos en Cristo Jesús, pero si es que padecemos juntamente con Él. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, y herederos de Dios y coherederos en Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que con Él seamos glorificados. Cuando padecemos con Jesucristo, también nosotros vamos a ser glorificados con Él. Amén. Llevamos la muerte de Jesús en todos los días de nuestras vidas, porque ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en nosotros. Ya que la muerte de Jesús fue ahí donde Jesucristo se despojó hasta lo sumo. Fue ahí donde Jesucristo se humilló. Fue allí donde Jesucristo lo dio todo por amor a nosotros. Jesucristo padeció. ¿Qué fue lo que padeció Jesucristo por amor a usted y por amor a mí? Dice que fue entregado a muerte, fue azotado, fue crucificado. Lo podemos leer en Isaías 53 del 1 al 5. Ahí nos habla, ¿verdad? Y nos da una amplia explicación de todo lo que Jesucristo padeció para que el poder de Dios ahora opere en nuestras vidas. Dice Isaías 53 del 3 al 5: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores
experimentado en quebranto, y como que escondió el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Mire todo lo que padeció nuestro Señor Jesucristo, para que ahora en nuestros corazones haya paz, para que ahora nosotros seamos sanados. ¿Cuántos de nosotros anhelamos ser sanados? Sanados en todas las áreas de nuestras vidas, espiritualmente, físicamente, emocionalmente, porque es ahí donde el poder de Dios obra. Como hijos de Dios cargamos la muerte de Jesús. Usted se pregunta, ¿cómo yo cargo la muerte de Jesucristo? Si Él murió allá y resucitó, y de una vez para siempre Él murió por mis pecados y padeció por amor a mí. Usted se pregunta, ¿cómo entonces nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, tenemos que cargar en nuestros cuerpos mortales en el padecimiento, la muerte de Jesucristo? Cuando por amor de Cristo Jesús nosotros somos perseguidos, cuando nosotros estamos atribulados, cuando nosotros estamos angustiados, cuando somos derribados, cuando somos despojados, es ahí donde nosotros cargamos todos esos padecimientos por amor a nuestro Señor Jesucristo, y para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Amén. Dele una ofrenda de palmas a Cristo, porque Él padeció por nosotros. Pero nosotros también tenemos que pagar un precio hacia el servicio de Él. Porque para que nosotros sirvamos tenemos que ser probados, aleluya. Porque nadie, ni usted, nadie puede usar algo si primero usted no lo prueba. Y si usted no sabe si esta es de buena calidad, si sirve, si funciona o no funciona. Por eso nosotros tenemos que padecer para ser probados, para ver de qué nosotros estamos hechos. Si Jesús sufrió todo esto, nosotros estamos en el camino donde cuando la tribulación venga, cuando la angustia venga, nosotros estemos también tranquilos, estemos gozosos, esperando que nuestro sustento, nuestra fortaleza viene de Jesucristo, viene a través de su Espíritu Santo de Dios que nos ha dado. Dice 2 de Corintios 4 del 8 al 11. 2 de Corintios 4, 8 al 11. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Aquí el apóstol Pablo nos muestra cómo Dios
tenía el control en la vida de este hombre, a pesar de todas estas circunstancias, a pesar de toda tribulación, de toda angustia que él padeció. El apóstol Pablo, al resistir todas estas dificultades y aceptar aún la posibilidad de morir por Jesús, ya que este hombre en medio del peligro, en medio de esa angustia, ¿qué era lo que experimentaba este hombre? Experimentaba la presencia inmediata de Dios en su vida. Usted como hijo de Dios está experimentando la presencia de Dios en su tribulación, en su persecución, en su angustia, en su dificultad. Solo un aleluya. Nosotros cuando estamos atribulados, cuando estamos angustiados, cuando estamos siendo perseguidos, cuando estamos en tribulación, en prueba, en angustia, es ahí donde nosotros tenemos que experimentar el poder de Dios en nuestra vida, porque en medio de la debilidad de nosotros, el poder de Dios se perfecciona. Porque Dios nos ha prometido a nosotros estar con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta el fin del mundo. Este hombre nos habla en este pasaje. Nos dice que angustiado, pero no atribulado, pero no angustiado. En apuros, pero no desesperado. Nosotros podemos estar en apuros, pero no tenemos que desesperarnos, porque nuestra confianza está en Jehová, Dios de los ejércitos, está en Jesucristo. Cuando nosotros padecemos juntamente con Cristo, nosotros experimentamos esa ayuda que Dios nos da a través de su Espíritu Santo. Y nos fortalecemos, como el apóstol Pablo ahí nos habla que él, ¿verdad?, recibía esa fortaleza, recibía esa ayuda a través de la presencia de Dios. Ya que él creía y sabía y tenía la confianza y tenía la fe que Dios le había dado y nos da a nosotros, que si nosotros padecemos hasta el final, también nosotros vamos a tenemos asegurada esa resurrección juntamente con Jesucristo. Y esa es nuestra meta, esa es nuestra esperanza, esa es nuestra confianza, que aunque estemos atribulados y angustiados, nosotros proseguimos hacia la meta. Nosotros caminamos, nosotros nos levantamos y miramos hacia adelante, porque nuestra confianza está en Jesucristo, quien nos resucitará en el día que Él venga por su iglesia también. El apóstol Pablo estaba dispuesto a sufrir la adversidad y el martirio para que los corintios pudiesen conocer el poder de Dios. Miren, el apóstol Pablo, Jesucristo, es el mayor ejemplo de nosotros. Pero como hermanos en Cristo tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, quien soportó todo, quien sufrió todo, quien esperó y quien confió. ¿Para qué dice? Para que los corintios pudiesen conocer el poder de Dios. ¿Está usted dispuesto a sufrir la adversidad, a soportar la tentación, a soportar la prueba, para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros? Mis amados hermanos, Dios no quiere que la gloria sea de nosotros.
Dios quiere que el poder sea de Él, porque Él es el único merecedor y digno de toda la gloria, de toda la honra y de todo el poder. Y si usted quiere ver a Jesucristo manifestarse en su carne mortal, en su cuerpo mortal, usted tiene que padecer juntamente con Jesucristo, para que la gloria y el poder, para que esa excelencia del poder que opere en su vida sea de Dios y no de nosotros. En primera de Pedro 4, del 12 al 14 lo vamos a leer. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la renovación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperiados por el nombre de Cristo, si sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado el nombre de Dios. ¿Por quién es glorificado el nombre de Dios? Si es para Cristo, déselo más fuerte. Déselo más fuerte. Ahí nos dice, ¿verdad? Que no nos sorprendamos cuando nosotros estemos padeciendo una prueba. Porque no nos ha venido nada extraño, nada que nosotros no sepamos, nada que nosotros no podamos resistir. Sino que nosotros tenemos que gozarnos, porque es entonces donde nosotros estamos siendo participantes de los padecimientos de Cristo. Nosotros padecemos para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Porque ahí dice, para que también la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Porque cuando el hombre resiste la prueba, entonces es bienaventurado. Amén. Cuando usted ha resistido el fuego de prueba, es bienaventurado y usted se goza de las grandezas y de las maravillas que Dios le ha permitido vivir. Gloria a Dios. Pero si alguno, dice, padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. No podemos tener nada, mis amados hermanos, pero tenemos que vivir como creyendo que lo poseemos todo. Porque podemos estar atribulados, angustiados, podemos estar como sea que estemos, enfermos, cansados, afligidos. Pero nosotros no nos tenemos que avergonzar, porque en nuestras vidas se está glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios nos ha dicho en su palabra que en el mundo nosotros tendremos aflicciones, pero que debemos de confiar, porque Él, así como venció el mundo, también nosotros seremos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. Gloria a Dios. Tenemos que soportar. Cuando usted está afligido, cuando usted está pasando por esa prueba, acuérdese que tiene un sumo sacerdote, quien le ha dado ejemplo, que lo soportó todo. Y nos dice Hebreos 4, del 14 al 16. Ese sumo sacerdote, mis amados hermanos,
quien se compadece de nuestras debilidades. Porque en nuestra debilidad el poder de Dios se perfecciona para gloria y honra de Él. Hebreos 4 del 14 al 16 lo tenemos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. Diga, yo tengo un sumo sacerdote, Jesús el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadece de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí miramos que Él nos ayuda. Jesucristo es el que se compadece de nuestra debilidad. Es el que nos fortalece, es el que nos sustenta, es el que nos ayuda, es el que nos dice que sigamos, que continuemos. Porque Él lo padeció primeramente por nosotros. Y cuando nosotros, mis amados hermanos, nos encontramos en ese fuego de prueba, en esa circunstancia, en esa dificultad, como se encontraba este hombre cuando era perseguido, cuando fue encarcelado, cuando fue, verdad, azotado, cuando sufrió naufragio, cuando tuvo, verdad, peligro, dice. Es ahí muchas veces, mis amados hermanos, donde nosotros como cristianos somos tentados. Porque cuando nosotros estamos en esa tribulación, en esa adversidad, muchas veces nuestras fuerzas se debilitan. Pero nosotros, mis amados hermanos, tenemos que creer y confiar y saber esperar. No tenemos que darle cabida a esa tentación que llega cuando nosotros estamos pasando por un proceso. Porque llega muchas veces la duda. Muchas veces tendemos a desesperarnos. Muchas veces queremos tirar la toalla y dejarlo todo y no seguir. Muchas veces pecamos. Aún cuestionamos a Dios por qué. ¿Por qué a nosotros? Pero nosotros no tenemos que preguntarle a Dios por qué nosotros estamos pasando ese proceso. Lo que nosotros tenemos que hacer y preguntarle y esperar en Dios es: ¿para qué estás permitiendo que yo pase esto, Señor Jesús? ¿Para qué va a servir? ¿Qué quieres hacer con esto? ¿Y sabe por qué a usted, mi amado hermano, que está en este día, Dios le está hablando? ¿Por qué usted se pregunta muchas veces, por qué a mí me suceden tantas cosas? ¿Por qué yo estoy pasando esto? ¿Por qué a mí otra vez? ¿Usted se ha preguntado alguna vez eso? Humanamente nos preguntamos. Pero en esta hora, ¿sabe? Dios le dice: porque quiero manifestar mi poder en tu vida. Estás pasando lo que estás pasando, mi amado hermano, porque Dios quiere manifestar la muerte de Jesucristo, la vida de Jesucristo en tu vida, en tu cuerpo. Para que cuando los demás te vean, no te miren a ti, sino que miren a Jesucristo, sino que vean al Hijo de Dios resplandeciendo tu rostro. ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu vida? Gózate,
Alégrate en el Señor en medio de tu prueba, en medio de la dificultad, en medio de ese proceso. Dios nos dice en esta hora que avancemos, que no nos quedemos viendo el grande problema o viendo la magnitud de la dificultad. Mira a Jesucristo, el Dios todopoderoso, que todo lo sabe y que todo lo puede. Ten ánimo, hermano. Confía en el Señor. Confía en el Señor. Él es nuestro pronto auxilio, nuestro pronto socorro. Él es el que nos sustenta con la diestra de su justicia. Para que Jesús se manifieste en su vida, en su carne mortal, es necesario padecer por amor a Cristo. Porque es allí donde nuestra fe es probada. Es ahí donde el servicio, la lealtad, donde nuestra fidelidad a Dios, donde la integridad, donde nuestro carácter va a ser probado. Y ahí, al final, miraremos de qué nosotros estamos hechos y de qué están hechas nuestras obras. Si están siendo hechas en el fundamento de Jesucristo o están hechas de madera, de paja o de heno. Porque el fuego lo probará. Amén. Dice segunda de Corintios 3, del 13 al 15, lo vamos a leer. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así por el fuego, aunque sea por el fuego. Pero si la obra de nosotros, los hijos de Dios, permanece después de la prueba, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Dice que vamos a recibir ¿qué? Recompensa. Vamos a ser bienaventurados. Pero si la obra de nosotros no prevalece, tendremos pérdida. Pero nosotros como hijos de Dios no somos de los que perdemos, sino de los que caminamos de victoria en victoria y de poder en poder y de gloria en gloria, porque Jesucristo está con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y al salir victoriosos de cada adversidad, de cada padecimiento, usted va a reflejar la presencia de Dios, como dice en 2 de Corintios del 4, del 17 al 15. Porque es ahí donde el peso de la gloria de Dios es mayor. Amén. Cuando nosotros salimos victoriosos de esa prueba, es ahí donde el poder de Dios crece. Es ahí donde el poder de Dios es cada vez mayor. Amén. Porque aunque nuestro cuerpo, aunque nuestro hombre exterior se vaya desgastando, dice la palabra de Dios, pero el interior se rejuvenece de día en día. ¿Usted se está rejuveneciendo?
se está rejuveneciendo en la presencia de Dios, aunque su cuerpo físico se vaya desgastando. Amén. Porque nosotros cuando padecemos nos desgastamos físicamente, pero el poder de Dios nos fortalece, y ese hombre interior que es el Espíritu Santo de Dios que mora en nuestros corazones, esa vida consagrada a Dios, se fortalece, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación, dice que la leve tribulación que nosotros padecemos es temporal, es temporal. Porque esta leve tribulación es momentánea, produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, mas las cosas que no se ven son eternas. ¿Usted quiere ver lo que no se ve? Lo que usted no puede ver a simple vista. Eso es a través del poder de Dios. Cuando ese poder de Dios se renueva, se fortalece. Porque la palabra de Dios a nosotros nos dice que nosotros no andamos por vista, sino por fe en el Hijo de Dios. El apóstol Pablo soportó, padeció, cargó en su vida las marcas de su ministerio. Su llamado deja marcas, mi amado hermano. Nuestro llamado, el llamado que Jesucristo deja marcas en nuestras vidas. Amén. El llamado, el ministerio, el servicio, la entrega que nosotros le estamos dando a nuestro Señor Jesucristo nos va a marcar. Nos va a marcar para hacer la diferencia. Nos va a marcar para que nosotros seamos de bendición a otros. Porque Él nos bendice a nosotros primero para que nosotros podamos ser de bendición a los demás. Nosotros somos fortalecidos para que también nosotros podamos fortalecer a los demás. Nosotros somos consolados para poder consolar a aquellos que necesitan ser consolados. Las marcas que este hombre obtuvo por amor a Jesucristo, por padecer, por llevar la palabra, por llevar el evangelio de Jesucristo, nos dice en 2 de Corintios 6. Vamos a leer 2 de Corintios 6, versículo 4, 5, 8, 9 y 10. 2 de Corintios 4, 5. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas aquí vivos, mas aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres,
más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Aleluya. Esos son los hijos de Dios. Eso es lo que vive un hijo de Dios cuando usted le sirve a Jesucristo, cuando usted se goza de los padecimientos de Cristo. Nos pueden tener, mis amados hermanos, como moribundos, pero dice que estamos vivos para Cristo. Como pobres, pero más enriqueciendo a muchos. Angustiados, pero gozosos en el Señor. Como pobres, más poseyéndolo todo. Amén. Nosotros lo poseemos todo porque nosotros somos herederos y coherederos en Cristo Jesús. Nosotros lo tenemos todo. Podemos estar enfermos, pero declaramos la sanidad en Cristo Jesús. No sé qué angustia, no sé qué tribulación usted tenga, no sé cuál es el proceso que usted esté pasando en su vida. Pero en ese proceso es ahí donde Dios se va a glorificar, donde el nombre de Jesucristo va a ser alabado y va a ser glorificado. Porque a pesar de la angustia, a pesar del problema, a pesar de la dificultad, en su corazón hay gozo, en su corazón hay paz, en su corazón hay fe. Gloria a Dios. Porque el apóstol Pablo padeció todo esto y él no se quejó. Él no se quedó. Él no tiró la toalla como muchos de los cristianos hoy en día tiran la toalla. El apóstol Pablo siguió y prosiguió, dice, a la meta del supremo llamamiento. Porque esto, mis amados hermanos, este camino es camino de valientes. Porque dice que solo los valientes arrebatarán el reino de Dios. Usted se tiene que mover en fe y creerle a Dios. Que esa dificultad, esa enfermedad no es para muerte, sino para que el poder de Dios se manifieste en su vida. Esa tristeza no es para angustiarlo, es para que usted muestre que en su vida hay respaldo de Dios, que en su vida está el poder de Dios, que en su debilidad el poder de Dios se perfecciona. Estas marcas, mis amados hermanos, que el apóstol Pablo cargó en su ministerio, estas marcas son reales en la vida de cada cristiano, en la vida de cada mujer y cada hombre de Dios que sirve a Jesucristo hoy en día. ¿Sabe por qué estas marcas son necesarias en nuestras vidas? Porque es ahí donde trazan, estas marcas trazan, marcan, definen, muestran, dan a conocer el llamado que Dios está haciendo a su vida. Es a través de ese proceso que nosotros podemos ver qué es lo que Dios puede hacer a través de nuestras vidas. La gloria de Jesucristo se manifestará en su vida, en su carne mortal, cuando usted entienda que ese proceso, que esa situación, que esa prueba va a reflejar el rostro de Jesucristo, va a reflejar la presencia de Jesucristo en su vida. Muchas veces, mis amados hermanos, duele, nos angustiamos,
Aunque duela, tenemos que resistir, tenemos que soportar, tenemos que aguantar, porque Jesucristo está con nosotros. Él es el sumo sacerdote, quien se compadece de nuestras debilidades. Yo no sé, mi amado hermano, usted cómo ha venido en esta hora, pero yo le invito en el nombre de Cristo Jesús que usted se despoje, que usted entregue toda preocupación a Dios, que usted recuerde que nada ni nadie lo puede separar del amor de Cristo. Si Dios lo ha traído hasta este día de hoy y lo ha sustentado hasta el día de hoy, lo seguirá sustentando. Y que si usted está aquí, está porque Dios le ha hecho un llamado y tiene un propósito en su vida. Pero que hay que pagar el precio. El apóstol Pablo dice que padeció, estuvo en muchos ayunos, en muchos desvelos, estuvo siendo perseguido, estuvo en cárcel, estuvo en naufragio, en todo. Pero soportó por amor a Cristo. No sé que nosotros tengamos que soportar, pero nosotros tenemos que soportarlo confiando y sabiendo que Jesucristo está con nosotros. Ya para finalizar, mis amados hermanos, le voy a invitar que vayamos a Romanos 8 del 35 al 9. Dios, el Señor Jesús envió, ¿verdad?, a decirle a Pablo cuánto le era necesario padecer por amor a Él. En esta hora, mi amado hermano, nosotros tenemos que ver que también Dios nos está llamando, nos está diciendo que es necesario padecer, que es necesario soportar, pero que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dice en Romanos 8, 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. Póngase sobre sus pies y empiece a decirle a Dios en ese lugar donde usted está: nadie me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No habrá tribulación, no habrá angustia, no habrá persecución, no habrá hambre, no habrá desnudez, no habrá peligro, no habrá espada que nos pueda separar del amor de Dios. Porque somos más que vencedores por amor de aquel que nos amó. Ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de Él. Así que empiécele a decir a Dios: heme aquí, Señor, tú sabes mi necesidad. Tú sabes, Padre Santo, cómo hemos venido, Señor, en este día. Pero tu palabra dice, mi Dios amado, que aunque estemos siendo perseguidos, angustiados, afligidos, tenemos que gozarnos porque
Nuestra fe, esperanza está en ti. Nuestra fe está en ti, Señor Jesús. Nuestra confianza está en ti, Señor Jesús. Porque tú eres el